domingo, pero consideramos que este es un tema súper importante a tratar y sobre todo para cerrar el año y empezar el siguiente año como con toda la pila, con una serie de creencias nuevas. Y la verdad es que yo me puse como a estoquear un poco a Carlos, vi que él tenía como mucha experiencia con este tema y ha trabajado con redes de doTERRA y me pareció un regalo súper lindo para darles a todas ustedes de nosotras, de nuestra parte. Entonces espero lo disfruten mucho y bueno, dejo a Carlos con la palabra y cualquier cosa pues escriben preguntas o lo que sea. Bien, bueno, comenzamos entonces. Gracias Karen, gracias Katie por el espacio. Yo estoy muy contento, sobre todo porque lo que tú decías, que estar un domingo aquí conectados, habla de lo especiales que son ustedes, con ustedes mismas en principio. Y bueno, pues yo por cierto voy a hablar netamente en femenino, porque creo que no hay hombres aparte de mí en esta sesión, así que feliz de hablar en este género durante toda la conversación. Bueno, yo me voy a presentar. No me gustan los protocolos ni las cosas muy estrafalarias a la hora de presentarme. Y la forma más simple que tengo de hacerlo es que si ustedes me llaman café, yo me siento más en confianza porque, aunque parezca muy extraño, esas son mis iniciales. Carlos Alberto Fernández Echenagucia. Y la gente me llama Café. Si ustedes me llaman Café, aunque suene muy raro, yo me siento más en confianza. Entonces, bienvenidos. De hecho, en Instagram me consiguen como @café del éxito porque justamente, digamos, así nació como esa marca personal hace ya varios años y bueno, es una forma también más fácil de acordarse. Entonces, bueno, de las cosas que más me apasionan hacer es escribir. Tengo 3 libros que están publicados, un cuarto que nació en época de pandemia, que si las que se queden hasta el final se los voy a obsequiar completamente gratis para que se lo puedan leer, está en PDF y de verdad que es una guía interesante. Y bueno, ¿a qué me dedico? Me dedico a brindar este tipo de comunicación, tanto en empresas como en acompañamientos uno a uno, tanto en la parte de redes de mercadeo. Y todo mi tema nace de la mente, diría yo, de todo lo que confluye aquí, todo lo que pasa aquí y cómo lo llevamos eso a acciones concretas que nos ayuden a tener mejores resultados en cualquier ámbito de la vida. Quizás mi anécdota más, no sé, más, voy a dejar de compartir para contárselas aquí muy rápido, eh, donde tuviese yo que poner un punto de partida en mi pequeña historia, que no es ni mejor ni peor, simplemente es distinta, fue una época donde mi gran sueño, mi gran objetivo, mi gran meta era comprarme un auto muy pequeñito. Yo no sé si se acuerdan un auto que se llamaba Ford Ka, era chiquitito, pero para mí era un sueño, era como subir el Everest. Y un día, después de ahorrar, mi papá me prestaron plata, ya yo empezaba a trabajar en el mundo corporativo, lo tengo, lo logré, mi papá me llama, me dice, ahí está en la puerta de la casa, por fin lo conseguimos. Y a las 2 semanas de haberlo tenido, viniendo del trabajo, muy tarde en la noche, el sueño me venció al volante y me volteé, destrocé el auto a 2 semanas de haberlo tenido. Y yo creo que ahí comenzó la semilla de por qué hoy yo hablo de la transformación, del cambio y sobre todo la posibilidad de transformarnos y pasar de la incertidumbre a la paz, pero además con un vehículo muy bonito que es la liviandad, en ligereza, ¿sí? Quitándole el drama, el sufrimiento a ese tema del cambio que a veces es muy, eh, digamos, señalado o se ve como un sufrimiento, como una cosa muy complicada. Y yo he descubierto que la gente puede cambiar también de forma ligera, en liviandad. No porque no importe, sino porque importa tanto que tenemos que cuidar nuestra salud, nuestra integridad, nuestras relaciones. Entonces, bueno, esa es mi pequeña historia de por qué yo hago lo que hago. Y bueno, seguimos entonces compartiendo un poco el día de hoy. Digamos que la premisa fundamental tiene que ver con estas primeras frases que yo les voy a mostrar. Atención, chicas, porque les voy a pedir interacción por el chat en breve. Entonces, cuando yo diga manos en el chat, pendientes, porque les voy a pedir seguramente allí algunas palabras, frases e impresiones. Lean con atención estas frases, ¿no? Aquel que conquiste el corazón de los jóvenes se gana el futuro. Y tenemos la imagen de Martin Luther King. Segunda frase,
no creo que se pueda ser verdaderamente amado hasta que uno no sepa conocerse y amarse a sí mismo. Y ahí está la imagen de la Madre Teresa de Calcuta. Y la tercera frase dice, de cualquier modo tienes que pensar. ¿Por qué no pensar en grande? ¿Ok? Entonces, vamos a leerla rápidamente otra vez. Aquel que conquiste el corazón de los jóvenes se gana el futuro. No creo que se pueda ser verdaderamente amado hasta que uno no sepa conocerse y amarse a sí mismo. Y de cualquier modo tienes que pensar. ¿Por qué no pensar en grande? Entonces, rápidamente por el chat, ¿qué les inspiran estas tres frases? Muy rápido. ¿Qué me dicen? Me lo escriben por ahí rapidito. ¿Qué les inspiran estas tres frases? Tiene que ver con los jóvenes la primera, tiene que ver con el amor las otras, tiene que ver con la grandeza en el pensamiento. Amor propio, dice Adriana. Gracias, Adriana. Pasión, superación, ¿ok? Muy bien. Éxito, perder el miedo, sueños. Ajá. Super emprender, autoconocimiento. Bueno, amarse uno mismo. Muy bien. Positivismo, ¿sí? Ok, no hay límites. Liderazgo, dice Daniela. Soñar en grande, ok. Análisis, servir. Interesante. Poder interno, autoanálisis, ok. Maravilloso. Confianza en uno mismo, objetivos. Bueno, me encanta porque todas están activas en el chat. Eso merece un aplauso virtual. El aplauso virtual, ¿saben cómo es, no? Como no nos escuchamos, nos vemos, hacemos así. Maravilloso. Entonces, les tengo una noticia. Las frases obviamente tienen un poder importante, como todo en la vida. Pero la verdad que tengo que decir que las engañé un poco, porque cuando leemos aquel que conquista el corazón de los jóvenes se gana el futuro, la frase que dijo Adolfo Hitler. La segunda frase que dice, no creo que se pueda ser verdaderamente amado hasta que uno no sepa conocerse y amarse a sí mismo, lo dijo no la Madre Teresa de Calcuta, sino Madonna. Y la tercera frase dice, de cualquier modo tienes que pensar, ¿por qué no pensar en grande? No lo dijo Steve Jobs, lo dijo Donald Trump. La pregunta es, en este punto, ¿cómo es tu percepción frente a la misma frase? ¿Sigue siendo igual? ¿Cambió? ¿Se modificó? ¿Cómo lo ves ahora? Vuélvemelo a escribir por el chat. Solamente tu impresión. ¿Qué opinas ahora de esto? Igual dicen por ahí. Igual. Ok. Igual, igual. Son buenas igual. Una carita ahí como de molestia, no sé. No importa quién lo dijo, es cómo lo recibo. Pues aunque no me gusten ellos también, han conseguido objetivos. Perfecto. Por ahí dice Jessica, me encanta. Perspectiva. Resonaron igual. Igual porque a fin de cuentas trascendieron. ¿Ok? Muy bien. Bueno, fíjense que entonces sorprendía que sea ellos, pero igual. Gracias, Mónica, por la sinceridad. La frase es la misma, creo que nada más le cambiamos la cara. Es correcto, es correcto. De hecho, yo nunca dije, esta frase es de Martin Luther King. Yo dije aquí está la frase y aquí está la imagen de Martin Luther King. Perfecto. Entonces, fíjense que aquí hacemos un pequeño ejercicio de lo que, el primer punto quizás que vamos a hablar, que tiene que ver con las creencias. Y con la mentalidad que ustedes están hoy frente a esta reunión, que para mí me parece fundamental hablar de este estudio que se hizo. Este estudio, imagínense, yo no sé quiénes de aquí tienen hijos o interactúan con pequeños de la casa, bien sean, ok, ahí por ahí me están levantando la mano, bien sea incluso sobrinos, ahijados, gente pequeña de la casa. Y este estudio, fíjense qué interesante, hacen esta muestra y es un ejercicio que duró muchos años. Llegaban las maestras y le decían a los niños en el jardín de infancia, le decían, vamos a pintar hoy casitas. Y obviamente la casita tradicional puede parecerse algo a lo que está en pantalla, quizás incluso más básica, cuadrados, un triángulo arriba, no más que eso. Llegaban los niños a la casa y le decían, papá, papá, mira lo que hice en el colegio. El papá, por supuesto, como buen papá, ve la hoja y le dice, increíble, es que tú eres Picasso. ¿Qué talento el tuyo para pintar como lo haces? Es que nunca he dudado de ti. Ven acá para darte un abrazo y además vamos a inmortalizar este momento porque vamos a colocarlo en la nevera, eso que tú me acabas de entregar. ¡Qué espectáculo! Te felicito, hijo. Y eso lo hacían con el primer grupo de niños. El segundo grupo de niños
llegaban a la casa, le decían, papá, papá, mira lo que hice en el colegio. Y el papá le decía, ya va, antes que me muestres nada, ven, déjame darte un abrazo. Te amo, hijo. ¿Sí? Quiero que sepas eso. Ahora sí, ¿qué tienes para mostrarme? El niño le enseñaba la casa y el papá le decía, wow, cuánto progreso hay en tu casita. ¿Tú te acuerdas la casita que tú me mostrabas hace unos meses y cómo lo hacías? ¿Cómo has mejorado los trazos, el triángulo cada vez mejor, el cuadrado, no te sales ya de las líneas? Me encanta el esfuerzo y el progreso que has tenido. Ven acá, ¿te parece si lo colocamos en la nevera? Entonces, lo interesante es que los niños volvían al día siguiente al jardín y la maestra decía lo siguiente, niños, vamos a pintar hoy casitas redondas. ¿Qué pasaba con los niños del primer grupo? No pintaban nada. Decían, no, pero ¿por qué voy a pintar casitas redondas? Porque prácticamente ese amor del padre también dependía por la casita que le mostró el día anterior. Mientras que los otros niños sabían que no importa si hacían casitas redondas, cuadradas, rectangulares, el padre igual lo iba a querer. Y en el primer caso, ¿qué se está premiando? Se premia el talento, lo innato, aquello que ya tú tienes. Y en el segundo caso, se premia el esfuerzo, el trabajo, el progreso. Y es allí donde yo aplaudo esta iniciativa que tuvieron de alguna manera de invitarme el día de hoy, porque eso habla de justamente estos dos conceptos, la mentalidad fija versus la mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija es lo que tú empiezas a reforzar cuando tú refuerzas el talento, lo innato y básicamente los niños del primer grupo. La mentalidad de crecimiento es la que tú sabes que no importa el día de la semana, que sea domingo, yo puedo seguir creciendo, que siempre puede haber un próximo nivel. Y eso es lo que me permite a mí avanzar en el camino. La mentalidad fija básicamente me dice, ya llegué, hasta aquí lo logré y bueno, sí, todo me parece conocido, esto ya lo había escuchado. La mentalidad de crecimiento es, ¿qué más hay aquí para mí? Si tú te lees el libro del Principito a los 15 años, a los 20, a los 30, son 3 libros distintos. No porque el libro haya cambiado, sino porque tú has cambiado en cada una de esas décadas. Si decides ver el libro en otra perspectiva, eso es mentalidad de crecimiento. Entonces yo aplaudo que aquí, sin duda, hay mentalidad de crecimiento porque es la capacidad de decir, bueno, vamos a un nivel distinto, vamos a escuchar otras perspectivas, vamos a conectarnos de muchas partes del mundo, a oír quizás una voz que no habíamos escuchado por esta zona. Entonces es la capacidad nosotros realmente de aplaudir esa mentalidad de crecimiento. Y eso después lo corroboraría una profesora en un libro que se llama Mindset, Carol Dweck. Y Carol Dweck describió esto de forma espectacular. Y justamente la mentalidad de crecimiento, para quien quiera saber más de este tema, obviamente está esta doctora que tiene años analizándolo y ha visto muchas veces el dilema que existe entre lo fijo y el crecimiento, entre el talento y el progreso. Y después les cuento un par de ejemplos más de esta mentalidad. Entonces, rápidamente por el chat, en esta primera introducción, ¿cómo vamos? Siempre voy a calibrar con ustedes, porque si ustedes me dicen, vete ya, apaga, yo lo apago. Yo no en ningún momento. Entonces, ustedes me dicen, ¿cómo vamos hasta ahora? Las escucho por el chat en esta primera introducción y ya nos vamos a seguir metiendo todavía en más detalles, en más ejemplos y en más estudios. Entonces, manos en el chat ahí para poderlas leer. Por ahí dice Jessica, bien, Iris, bien, todo bien. Mentalidad fija, mentalidad de crecimiento. Maravilloso. Súper enfocada dice por allí. Y este es nuestro primer punto justamente. El punto de las creencias. Esta masterclass se llama De creencias a resultados. Entonces, el primer punto tiene que ver con las creencias. Una palabra trillada, una palabra que la hemos escuchado muchas veces, una palabra que la hemos quizás trabajado muchas veces. Y las creencias no es más que la manera en que yo veo que funciona el mundo, pero también veo cómo funciona la empresa en la que trabajo o también cómo funciona mi emprendimiento. ¿Qué es el emprendimiento para mí? Todo eso empiezan a jugar las creencias allí. Si yo tengo unas experiencias con familiares, con amigos que no les fue bien emprendiendo, yo probablemente esté moldeando mis creencias en torno a esas experiencias de otros. Entonces, cada creencia, y es aquí donde nos vamos a detener, cada creencia va a detonar un pensamiento asociado. Si yo siento, por ejemplo, que todas las mujeres son iguales o que todos los hombres son iguales,
Eso es una creencia que yo la tengo inconsciente o conscientemente. Que por cierto, el 95% de nuestras creencias son inconscientes. Esa creencia en torno a mujeres u hombres me detona un pensamiento, me hace pensar de una manera específica, pero cada pensamiento me hace sentir de una manera específica, por lo tanto yo genero una emoción. Si yo te pregunto en este momento, piensa en la persona que más amas, piensa en la persona que más amas, rápidamente eso te va a generar una emoción. Una emoción que naturalmente, en este caso, porque te estoy sesgando el ejercicio para pedirte la persona que más amas, es una emoción que te va a expandir. Y cada emoción, cuando yo genero emociones, me hace generar hábitos en mi día a día, lo que me genera comportamientos y finalmente resultados. Por lo tanto, si yo quiero subir de rango, si yo quiero más PBs en mi cuenta personal, si yo quiero más inscripciones, que son los resultados, yo tengo que subir hacia arriba en el iceberg y revisar cuáles son mis comportamientos, mis hábitos, mis emociones, pensamientos y por supuesto las creencias. Entonces, desde allí es donde vamos a trabajar porque ese es nuestro gran marco de referencia y ese es nuestro primer escalón. Cuando hablamos de las creencias, a los 35 años, la mayoría somos una serie de patrones, somos un software que tiene instalado un patrón mental que es difícil de cambiar. Esa es la realidad. El cerebro ya está bastante enraizado en muchas cosas. Ahora, siempre se puede. Porque la clave aquí es cuando nosotros nos empezamos a mirar hacia adentro, y aquí hago alusión a esta frase de Carl Jung, que nos decía que hasta que el inconsciente no se haga consciente, dirigirá nuestras vidas y lo llamaremos destino. Hasta que el inconsciente no se haga consciente, dirigirá nuestras vidas y lo llamaremos destino. ¿Por qué? Porque pensamos que puede ser el destino, pero realmente todo está en nuestro inconsciente. Y cuando lo sacamos a la superficie es ahí donde permitimos trabajarlo. Ahora tú dices, bueno, pero ¿cómo reviso mi inconsciente? ¿Cómo yo me meto allí? Pero que es una caja negra, pero entonces ahora yo tengo que ir a una regresión o a un proceso de hipnosis, que todo puede ser válido, tiene que ver con ver los resultados que yo estoy teniendo. Si a mí me está yendo de una manera particular con mi pareja, que no me está gustando, o en mis finanzas, o tengo un manejo del dinero que me entra dinero, pero se me va, no lo puedo controlar, tengo un mal manejo, ya vamos a hablar más de ese tema. Yo digo, aquí hay un resultado que no me está agradando. Ahí debe haber una creencia que yo tengo enraizada, que a lo mejor no la he trabajado. Entonces, las creencias no es que tenemos que ir a ver si nos caímos de la cuna cuando eran niños. Tenemos que ver los resultados. También es posible verlas desde allí, de los resultados que yo estoy teniendo. Porque allí el inconsciente sigue trabajando. Y yo creo que eso es parte de lo que me toca a mí vivir, lo que debo yo vivir. Y muchas veces la vida lo que me está mostrando es más de los patrones que ya yo vengo trabajando. Así que bueno, esto es un camino que es progresivo y que puede ser muy sabroso si nos lo permitimos que así sea. Y les cuento entonces en el mundo de las creencias este estudio. Este estudio lo hacen, y esto para entender un poco cómo funciona también nuestra cabeza. Este estudio lo hace con personas que tenían problemas en las rodillas. Estas personas les detectan que tienen que ser operadas en las rodillas, agarran a un gran grupo de personas, unas 30 personas de hecho, 15 y 15, dividen en dos grupos. A las primeras 15 personas realmente les abren la rodilla, las operan, les hacen una intervención quirúrgica y bueno, después van a un proceso de reposo para ver cómo después mejora la rodilla. Al siguiente grupo de personas, las otras 15, fíjense lo que les hacen. Les hacen una incisión en la piel, les abren y les vuelven a cerrar. Es decir, no intervienen la lesión. Les vuelven a coser. Cuando se levantan, las personas saben que tienen una cicatriz y que les dicen que fueron operadas. Pero realmente solo el primer grupo las operaron, el segundo les hicieron creer que se habían operado. Lo interesante es que al mes siguiente ambos grupos demuestran el mismo nivel de mejora en la rodilla. Porque decidieron, y por eso es que la palabra creencia es clave, decidieron creer, el segundo grupo sobre todo, les hicieron creer y así lo enraizaron, así lo trabajaron, que les habían operado la rodilla. Por lo tanto, yo digo, ¿sabes qué? Mi rodilla puede mejorar. Y eso es lo que se llama el efecto placebo. El efecto placebo es justamente cuando yo te doy quizás una píldora de azúcar solamente, pero te digo que te estoy dando un paracetamol, una píldora particular con un componente particular y así a ti se te quita el dolor de cabeza, ¿sí? Pero este efecto sucede lo mismo en doTERRA como empresa. Los aceites le funcionan a quien cree que les puede funcionar.
Si a mí me dan un aceite y yo realmente no confío en él, es más, desconfío y digo que es esta tontería, ahora un aceite que viene de unas plantas y ahora le ponen esencial y hay por todas partes y yo me lo coloco, es altamente probable que no me haga efecto. De hecho, así como existe el efecto placebo, existe el efecto nocebo, que incluso me puede dar un efecto negativo y me puede generar incluso alergia por mi aversión a este aceite en este caso. Por lo tanto, parte de la labor de ustedes también con cada uno de sus prospectos, de los clientes, es trabajar este efecto de que esa persona, primero ustedes claramente, pero esa persona tiene que creer en el producto. La palabra más importante del ser humano es yo decido creer en algo. Y ya vamos a hablar todavía más de esto. Pero les voy a poner un segundo ejemplo. El segundo ejemplo es este señor, el señor Roger Bannister. Durante más de 50 años nadie había corrido en el mundo del atletismo, había recorrido 1 milla en menos de 4 minutos. ¿Ok? Ese era como el récord, 4 minutos. 1 milla son como 1 kilómetro y 600 metros para que tengamos la referencia en kilómetros. Este señor, obviamente después de mucho entrenamiento, mucha visualización, mucho trabajo interno, luego de más de 50 años que habían declarado que el corazón del hombre literalmente pudiese explotar si alguien se atrevía a recorrer 1 milla en menos de 4 minutos, este señor en una carrera llega en 3 minutos 58. Lo logra, bien. Fue como un gran aplauso. Este señor se convertiría más adelante, le darían el título de Sir en la corona inglesa, Sir Roger Bannister. Pero lo interesante, más allá de todo lo que podemos aplaudir la labor de este señor, es que el año siguiente que este señor logró esa marca, 26 personas más bajaron los 4 minutos recorriendo 1 milla. Por lo tanto, él no solo cambió un récord, él cambió una creencia, porque él demostró que lo que había en el colectivo era falso simplemente. Y cuando alguien dice yo puedo, hay gente que dice, ok, entonces yo también, me abriste la posibilidad de saber que yo también puedo recorrerla en ese tiempo o menos. Entonces, estamos hablando, señores, de todo lo que ocurre en nuestra mente para cambiar creencias. Por lo tanto, de hecho, las creencias, muy importante, las creencias no se rompen, ni los paradigmas se rompen, se cambian, se pueden cambiar. Yo no puedo romper algo que está en mi mente, yo simplemente lo sustituyo por algo que me empodere más, que me sirva más, que me sea más útil. Por lo tanto, ¿cómo yo puedo trabajar mi creencia? Yo puedo comenzar identificando afuera una evidencia de alguien que lo haya logrado o que alguien que haya alcanzado algo particular, como lo hizo Roger Bannister. De hecho, hace unas semanas tuve la oportunidad también de conversar con un grupo de doTERRA donde una chica que es diamante presidencial lo logró en 18 meses. Logró ser diamante presidencial en 18 meses. Eso es un elemento que sirve como Roger Bannister, porque rompe una creencia que quizás bueno, no rompe, cambia, para ser congruente, cambia una creencia que yo tengo que pasar años en eso. Ahora, ¿es un caso excepcional? Claro que sí, hay que tenerlo en cuenta y hay que ver toda la historia que está detrás. Y hay que ver todo lo que incluye eso. Normalmente un rango de esta naturaleza se puede lograr en 4 o 5 años. Pero ahí está la referencia que me permite decir, ¿sabes qué? A lo mejor no son 18 ni 4 o 5 años, a lo mejor es un punto medio y ese me lo propongo. Por lo tanto, es conseguir una evidencia fuera de esa persona que ya logró algo que yo también estoy buscando. Segundo paso, dejo el juicio a un lado. ¿Qué quiere decir el juicio a un lado? Yo no estoy pensando, pero es que seguro ella ya tenía contactos por todos los lugares. Es que ella, claro, no tuvo que emigrar. Es que Roger Bannister tenía unos calzados que eran demasiado caros para la época. No, es que esta persona nació en cuna de oro y su papá es millonario, entonces le dio todo. Cuando yo no supero eso, yo le estoy diciendo a mi cerebro básicamente, no creas, mantente normal, no creas en eso que está afuera. Y si logramos pasar este segundo paso, pasamos al tercero, que es la ley de la repetición. ¿Cuál es el nuevo modelo mental que yo me voy a poner a funcionar en mi cabeza para empezar a repetirme esa creencia que al principio no es tan fácil porque no estoy acostumbrado, pero me empiezo a repetir un nuevo modelo mental? Entonces, identifico esa creencia, busco la evidencia afuera, elimino el juicio y trabajar la ley de la repetición. Pudiésemos también resumir justamente esta parte. Y estas damas son las tres palabras más importantes.
Yo tengo que creer, yo tengo que querer y yo tengo que practicar. Yo tengo que trabajar lo que está en mi software, yo tengo que tener la motivación de querer hacerlo y obviamente tengo que hacerlo con disciplina, con hábito, con empeño, con constancia. ¿Sí? Eso es lo que me permite el practicar. Si yo no me lo creo, ya no tiene sentido que entre a jugar en una empresa, en mi emprendimiento, lo que sea. No me lo creo simplemente. Si no quiero, puedo creerlo, pero no quiero tampoco, no tengo la motivación interna. Y después la práctica es absolutamente necesario para reforzar la sinapsis que existen entre nuestras neuronas. Entonces, creer, querer y practicar son tres fundamentos que van aunados a los elementos que veníamos conversando. Bien. Entonces, como siempre, les pregunto, calibro con ustedes, ¿cómo vamos hasta ahora? Y como somos un grupo relativamente pequeño, si hay alguien que quiere comentar algo, bienvenido, bienvenido, súper bienvenido. Así que por el chat o por micrófono me comenta. Lisa dice, qué chistoso, en eso no siento que es así con aceites porque yo no creía y me sirvió tanto que así me quedé claro, perfecto. Bueno, justamente porque simplemente ahí hay una puerta que inconscientemente tú estás abierta a recibir un nuevo tratamiento, una nueva aplicación y tú dijiste, bueno, déjame probar esto, ¿sí? Hay tanto de eso que pudiésemos conversar, pero me encanta esa intervención justamente de Lisa. Vamos, hay gente que termina creyendo. Hay dos formas que siempre nos ha enseñado. Hay el ver para creer o hay el creer para ver. Las dos cosas igual funcionan porque estás creyendo en algún punto. Ahora, si esperas solo ver el resultado, probablemente eso tarde un poco más. El hecho es cuando yo decido por convicción creer en algo. De hecho, sin meternos en temas religiosos ni mucho menos, pero si alguien aquí puede decir que cree en Dios, yo no les tengo que mostrar a Dios para que crean, porque ustedes ya creen. La palabra más importante del ser humano. Hace poco me decía un amigo que estábamos hablando de este tema y me decía, Carlos, ¿tú puedes creer que una vez mi abuela nos dijo a sus nietos que si uno escucha perros ladrando por la noche, eso quiere decir que hay demonios cerca? Y yo hoy, cerca de mis 40 años, escucho perros ladrando en la noche y me asusto. Yo dije, te sembraron una creencia y obviamente tú decidiste creer en tu abuela que tiene una autoridad, que la querías, que tiene una serie de atributos y bueno, eso fue creciendo contigo y hoy en día incluso te puede asustar eso. Así funciona el ser humano cuando no somos capaces de capturarnos en las creencias que a veces funcionamos en automático. Por allí hay alguien que tiene una mano alzada, veo como un fondo que dice frondoso, pero no veo el nombre. Era Si quieren, Lisa. ya, si quieren Era el hablar, comentario. bienvenida. No está Lisa. ¿No? Probablemente la levantó sin culpa. O, Perdón, aquí estoy. No, es que justo me quedé analizando eso y pues dije, no, pues sí, o sea, es lo mismo que si yo dijera, ay, pues no creo en la Tylenol, ¿no? O sea, al final de cuentas, es lo que decías del azúcar que le puedes dar a alguien, haciéndolo pensar que es una Tylenol, ¿no? es así. Es así. Funciona de las dos maneras, si se quiere. Muchas gracias. No, a ti, maravilloso. Entonces, si pasamos por la parte de las creencias, toda creencia detona un pensamiento. Entonces, aquí les pido nuevamente interacción vía chat. Atención, manos en el teclado. ¿Por qué les pido además interacción en el chat? Tú dices, oye, pero ¿para qué me va a estar pidiendo este tipo que todo el tiempo tenga las manos en el teclado? Porque además las manos tienen un componente que es el órgano que más conexiones tiene con el cerebro. Entonces, en la medida en que yo estoy activándome aquí, yo me estoy activando aquí. Entonces, ¿qué ven ustedes en esta primera imagen? Escríbanme por allí. ¿Qué ven? Por allí dicen sombras. Algo más.
Realidad, colores, puntos de vista, figuras geométricas, reflejos, proyecciones, el paso de la luz, diferentes perspectivas, maravilloso. Sombras, colores, cilindros, me encanta. Enfoque, luces, un cilindro refleja un cuadrado. Ok, maravilloso. Entonces, ahora vamos con la segunda imagen. En esta segunda imagen van a ver, entre otras cosas, unos puntos negros dentro de ciertas figuras. Lo que te voy a pedir es que veas un punto negro, pase 5 segundos allí, y después de 5 segundos aproximadamente brincas o saltas a otro punto negro. Y cuando lo hagas unas 3, 4 veces, me vas escribiendo por el chat qué estás viendo. Fíjate en un punto negro, unos 5 segundos, y luego brinca a uno que esté quizás bastante alejado. Y después 5 segundos vuelves a brincar a otro. ¿Ok? Muy bien. Cuando quieras me vas también diciendo qué fue pasando. Figuras en movimiento, todo se mueve. Movimiento en una ilusión óptica, fabuloso. Giran. Todo cambia. ¿Ok? Maravilloso. Ok. Entonces, fíjense, estas dos imágenes, vimos esta. Mi pregunta fue, ¿qué ven aquí? Sobre todo en la anterior, ¿qué ven aquí? Y aquí simplemente les dije qué podían hacer para moverse. Pero realmente la pregunta siempre que está subyacente es, ¿qué decides ver en esta imagen? ¿En qué punto te decides enfocar? ¿En qué imagen decides poner el foco aquí? Porque realmente hay demasiadas opciones que ustedes pudiesen mencionar. Por alguna razón, a algunas personas les llama más la atención unas cosas que otras. Y esto sin duda es una ilusión óptica porque nos da la percepción de lo que otro se mueve. Pero también nos indica que mientras yo estoy enfocado en una sola cosa, hay otra serie de cosas que también están sucediendo. Y aquí lo que quiero justamente es hacer el énfasis en cómo funciona nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento siempre va a tener en la gran pregunta y es ¿en qué me estoy enfocando? ¿Cómo decido interpretar el entorno que está sucediendo? No sucediéndome, sucediendo. Y este 2020 nos da una lección enorme acerca de esto. Los estudios de la profesora Sonia Lyubomirsky demostraron que nuestra felicidad se compone de esta manera. 50% tiene que ver con la genética. El 10% de nuestra felicidad es afectado, es influido por las circunstancias externas. Lo que diga el gobierno, la pandemia, lo que haga mi papá, mi mamá, mi jefe, mi hermano, todo lo que está fuera de mí son mis circunstancias. Eso es, ¿me afecta mi felicidad? Solo un 10%. Y el 40% tiene que ver cómo yo interpreto ese 10%. Cómo yo interpreto ese 10%. Es decir, ese 40% tiene que ver con en qué decido enfocarme. ¿Decido ver solo cuadrados o veo otras opciones? ¿Decido ver un punto o decido moverme para ver qué otros puntos existen en este plano? Entonces, 50% tiene que ver con genética, 40% con nuestra percepción acerca de ese 10%, que ese 10% son nuestras circunstancias. La gran pregunta, chicas, es ¿en qué estás pensando? Este proceso se llama metacognición y este proceso es hermoso porque me permite salirme de lo que estoy viviendo y ver la manera en cómo yo me estoy enfocando. Si yo estoy llegando y yo digo, ¿sabes qué? Esta persona le hago seguimiento para ver cómo le fue con las muestras que le mandé y me dejó en doble azul en WhatsApp, esta persona sí es irresponsable, ¿qué se cree? Tengo semanas persiguiéndola, se desaparece, qué idiota. Allí está mi pensamiento enfocándose. Pero ¿sabes qué? La realidad es que así como está ese pensamiento en ese punto negro, hay otras cosas en las cuales yo me puedo fijar. Hay otras cosas que también se están moviendo. Yo puedo decir, no los ha probado todavía. Puede ser que le gustó y se lo está mostrando a otras personas. Quizás tuvo un inconveniente familiar y por eso no me ha respondido. Yo no soy el centro del mundo. Y allí cambia el enfoque. Porque desde el enfoque, lo vamos a ver entonces después,
cambia mi emoción frente a eso. Porque si yo genero rabia frente a esa ausencia, a ese silencio de esa persona que no me responde, digo, oye, le mandé unas muestras, por lo menos me debería dar las gracias. Entonces yo estoy indignada en ese momento. Yo cambio el enfoque y cambio mi aproximación. Y además me dan más ganas quizás de mañana volverle a escribir. O de repente echarle una llamada sin cinismo, sin, digamos, soberbia y decirle, oye, mira, te envié esto, te escribí, ¿cómo te va? Quería solamente saber eso. Ese es el enfoque que te permite entender en qué te estás enfocando. Ese proceso puede cambiar relaciones, cambiar amistades, salvar matrimonios, mejorar la relación con tu hijo, mejorar tu economía, mejorar tu relación con doTERRA como empresa, con tus prospectos, con tus clientes. ¿En qué me estoy enfocando? Si yo llego a mi casa, veo que, supongamos que hay un desastre porque mis hijos dejaron unos juguetes en el piso y yo veo a mi esposa de lejos y digo, o sea, qué poco detallista, yo todo el día trabajando, vengo un domingo de trabajar y ella no es capaz de recoger los juguetes. Yo ahí me estoy enfocando en algo particular y me pierdo la pintura de las otras opciones. Yo digo, veo a esta mujer, es hermosa, es lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida y gracias a ella es que yo pude estar trabajando hoy domingo. Es la misma situación, es la misma persona involucrada, somos los mismos involucrados, pero en qué decido enfocarme cambia radicalmente. ¿Y cómo creen que va a ser mi apreciación, mi aproximación frente al mismo hecho? Probablemente sea completamente distinto. En lugar de criticar, en lugar de decir que esto es injusto y que me siento víctima del proceso, me siento en apreciación, en amor, en gratitud. Y ahí cambia toda la lógica. ¿En qué estás pensando? Y cuando estén en esta pregunta, cuando se la hagan, porque a veces la gente me dice, bueno, pero paso 1, paso 2, paso 3, es detenerte. Es decir, ¿en qué me estoy enfocando que me estoy molestando en este momento? ¿En qué me estoy enfocando? Ya lo vamos a ver con otro modelo más adelante. Y en ese momento yo puedo cambiar el foco. ¿Hay otras opciones? Siempre hay. Lo que pasa es que no las estoy viendo. Siempre van a haber cuadrados, siempre van a haber azules, siempre van a haber círculos, cilindros, siempre van a haber otros puntos que están rodando. Siempre hay múltiples opciones. Lo que pasa es que el cerebro me lleva quizás a reducir ese espectro. Entonces, la gran pregunta, ¿en qué estás pensando? Antes de compartir esto, como siempre, una pausa y preguntarle si hay alguna consulta, duda, que nos vamos a meter en 6 pensamientos que muchas veces nos limitan. Pero antes, chat o micrófono para escucharla. Yo quiero decir algo y es con respecto a lo que dijiste de las muestras o que uno manda el mensajito y no se lo contestan. No sé, por lo menos a mí me pasa muchas veces que mi primera reacción siempre es como negativa, o sea, hacia lo negativo. Es como, no lo vio, no me quiere contestar, no le gustaron. O sea, no sé si eso es algo en automático que el cerebro hace, que siempre es hacia el lado. Me pasa, tengo un negocio y cuando no vendo algo, un negocio de atrapasueños, cuando no vendo, pienso, no le gustó, cuando no me responden o no me dan un comentario, no le gustó, o sea, nunca pienso como no tuvo el tiempo, lo que tú dices, siempre lo primero es hacia lo negativo. No sé si el cerebro está como condicionado a que siempre sea hacia el fatalismo. Me encanta esa pregunta, porque sí, biológicamente el cerebro está diseñado para sobrevivir. Si tú hoy estás tratando de hacer algo distinto, el cerebro siempre te va a tratar de llevar al ayer. El ayer te va a decir, mira, ya va. Katie, un momentico. Si tú ayer hiciste cosas que te permitieron vivir hoy, ¿para qué vas a inventar? No hagas nada distinto. Quédate igual. Siempre te va a tratar a ese mundo. Y el elemento del fatalismo es porque desde la prehistoria el cerebro lo que buscaba era protegerse de depredadores. Salía a buscar comida, volver a una cueva y podía tener momentos de creación como la rueda, como el fuego, cuando estaba en calma. Por eso es que la creatividad también necesita momentos de calma, de detenernos. Pero por naturaleza siempre el cerebro nos va a llevar al pasado, nos va a decir, y ojo, además puede ser producto de que una vez alguien no te respondió y realmente no le gustó. Pero eso no quiere decir que dependan el resto de las experiencias que vienen. Entonces sí, biológicamente el cerebro está diseñado para que nosotros vayamos a sobrevivir y el cerebro lo que busca es protegernos. Si ustedes están hoy respirando, el cerebro va a decir no inventes nada, ni siquiera salir de tu casa porque ya eso es un riesgo. Por naturaleza siempre él va a buscar, entre comillas, protegernos.
Por eso es que muchas veces el cambio como tal puede costar. Hay una razón biológica detrás de eso. Pero lo que sí quiero invitarlas es que lo entendamos de biológicamente por qué funciona así, pero que no sea una excusa para no desafiar ese modelo mental o esa biología que todos traemos. Y que sí nos pasa, claramente, nos pasa lo del WhatsApp, bueno, a mí me pasa, rápidamente me voy para allá, pero me capturo en ese pensamiento y yo digo, ¿qué otras opciones hay? ¿Me estoy quedando con el cilindro o hay cuadrados y azules y otras figuras geométricas? ¿Me estoy quedando solo en un punto negro o hay otras opciones alrededor? Ahí está la clave para tú manejar pensamientos y entender que no somos nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos pueden cambiar. Kevin por allí levantó la mano. Hola, a mí Hola. Hola. Hola, Kevin. Hola, gracias. Sí, justo quería complementar algo de lo que estaba diciendo Katie ahorita, y es algo que yo he estado trabajando, llevo como un año trabajando eso en general en la vida, y es como parte también de ejercitar el músculo, porque justamente el cerebro ya está predeterminado a hacer ciertas cosas, pero justamente, bueno, que te dejó en visto no quiere decir tal o tal cosa, ¿no? Hoy en día que a muchas personas incluso 2 palomitas azules le causan ansiedad, le causan insomnio y todo eso, es muy importante ya que identificas eso y que eso es un patrón que hace tu cerebro por sobrevivir, estar constantemente ejercitando el músculo para quitar esa creencia justamente. Quería agregar eso porque es algo que a mí me ha ayudado mucho, que me pasa mucho que me dejan en visto y ya la verdad que ni me lo tomo personal porque pues está atendiendo a los niños o se enfermó, o sea, pueden pasar mil cosas y sí, a veces es que simplemente no quiere hablar, pero tener eso presente, ¿no? Si uno está ejercitando y retando al cerebro en eso siempre, uno poco a poco va a ir cambiando esas creencias. Maravilloso. Estoy totalmente de acuerdo. Gracias, Kevin. Yo tengo ahí una pregunta. Yo no soy, o sea, yo siempre entiendo que es que la gente está ocupada, siempre. Entonces yo, bueno, no están bolladas, después me va a mirar, pero tampoco encuentro la forma en cómo, no es que yo piense, ay, no le gusta, no, me ignora, no, yo digo, fijo, está ocupada porque si yo vivo embollada, seguro ella también está embollada. Pero no sé cómo ese remar y volverle a escribir, porque es hartísimo, yo creo que es hartísimo como que siempre le vuelva a o sea, otra vez hablar de lo pro del aceite, que si ya vi la muestra, o sea, como que no sonar cansona con ese tema, porque yo sé que no me contesta porque no le da lugar o porque no los aprueba, no porque me quiera ignorar, sino porque no me quiere, digo que ser sincera y decirme que no los ha aprobado o que no tiene tiempo, pero ¿cómo para no sonar tan cansona el mismo? Sí, se te cortó un poquito, Stephanie. A ver si resumo, me dice si estoy bien o mal. ¿Cómo no ser tan inquisidora, si se quiere, tan pushy, tan estar encima, ¿cierto? Es como un poco esa es la pregunta macro. Lo más interesante es que, y te lo digo porque yo también lo he vivido desde mi negocio y desde lo que hago, que manejo igual clientes, y es que uno nunca va a presionar al otro ni va a incomodar al otro si no te incomodas a ti mismo. Es decir, normalmente yo puedo estar pensando, voy a incomodar al otro, pero a lo mejor él tampoco siente que lo estoy incomodando. Yo estoy sintiendo primero que estoy siendo incómoda para el otro, pero a lo mejor, y eso así fue